Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 24º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9a. Salmo 115 o 114. La segunda lectura está tomada del libro del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Uno de los comentarios que Alessandro Pronsato tiene sobre la liturgia de este domingo 24 ordinario tiene como título: un Dios fácil de decir, pero difícil de aceptar. Nada más cierto y actual para la realidad que hoy vivimos como cristianos y como iglesia. Hablamos mucho de Dios, incluso nos dirigimos a Él en nuestras oraciones y suplicamos en nuestras necesidades. Todavía en Colombia hay un alto porcentaje de cristianos católicos. Tal vez hoy no podamos decir que somos mayoría como algunas décadas atrás, pero las iglesias aún se llenan en las Eucaristías dominicales y aún en las feriales durante la semana. Y se visitan con concurrencia los santuarios y los centros de peregrinación. Cada año son numerosas las primeras comuniones y las confirmaciones en las parroquias. Se preparan para el matrimonio gran número de personas y se realizan pomposamente los matrimonios. Se pide el bautismo en número consistente y en general se realizan los sacramentos y se lleva a cabo una relativa y constante vida pastoral. No faltan en las parroquias los grupos pastorales, por lo menos los más comunes. Hay incluso una buena participación de los laicos en ciertos ministerios confiados a ellos por la Iglesia, como ministros extraordinarios de la comunión, como lectores, como catequistas y acólitos. En fin, podemos decir entre nosotros que todavía podemos contar con la participación de los fieles en la vida y actividad pastoral y litúrgica de la Iglesia. En parte la pandemia nos ha afectado un poco y muchos prefirieron quedarse en la virtualidad o en la indiferencia. Pero ahora parece que se ha perdido el miedo al virus y a las mutaciones que se van presentando, porque está por encima de todo la supervivencia y la economía, que en sí es un derecho y una necesidad. Ya se llenan los estadios, los bares, las discotecas, los cines, los centros comerciales. Pero podemos constatar que nos vamos recuperando y vamos llenando los aforos de las iglesias. Y muchos aún desde afuera escuchan misa según el decir de las personas. Y esto para nosotros puede ser un alivio y parte de tranquilidad. Pero subyace siempre la pregunta de Jesús en el Evangelio de hoy: ¿quién dice la gente que es Él?
Más importante aún, la pregunta dirigida de manera personal a cada uno de nosotros. Para ti, para mí, ¿quién es Jesús? Y aquí no se trata de dar resultados estadísticos, numéricos, de mirar y valorar la favorabilidad o no de la persona de Jesús, como lo vemos constantemente en estos tiempos preelectorales, donde se busca la favorabilidad de los gobernantes. No se trata de seguir peleando el primer puesto, o si somos mayoría o minoría, o si la iglesia que fundo o la congregación a la que pertenezco sea cristiana, sea católica, sea ortodoxa, sea anglicana, sea tradicionalista o modernista, sea la que sea, tenga la verdad, sea la de Cristo o la de X o Y persona. No se trata de números, se trata de identidad. También los demonios se postraban ante Jesús y lo reconocían, sabían quién era. Pero la diferencia estaba precisamente no en el conocimiento que también nosotros tenemos, aunque sí básico por la catequesis inicial, sino en el seguimiento, en la adhesión a la persona y a la propuesta, a la palabra de Jesús. Y lo vemos claramente en la respuesta de Pedro, que según Mateo es inspirada y revelada por Dios. Pero cuando ya se trata de confrontarse cara a cara con esa verdad revelada, ya la cosa es a otro precio. Porque aquí ya aparecen las tres condiciones que Jesús, desde el inicio de esta subida a Jerusalén, y parece que aquí en Cesarea de Filipo estamos a medio camino, había ya puesto a la gente que subía con él y que ahora dirige apartados de la gente a los apóstoles, a quienes se ve en obligación de comenzar otra vez a enseñarles, porque se ve que no han entendido, como todavía no hemos entendido nosotros, de qué se trata ese conocimiento y ese seguimiento de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Tiene razón Alessandro Pronsato, un Dios fácil de decir, pero difícil de aceptar. El profeta Isaías, en el cántico del siervo de Yahvé en la primera lectura, nos da una luz sobre el seguimiento y la identidad nuestra con la palabra de Dios proclamada por Cristo. Dice: el Señor Dios me abrió el oído. Yo no me resistía ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Renunciar a sí mismo es precisamente morir a mi yo, a mi ego, a mi arrogancia de querer sustituir y ocupar el puesto de Dios, de pretender tener el conocimiento y la respuesta oportuna y definitiva para todo. Dos milagros de Jesús que hemos ya meditado precedentemente nos ayudarán a entender la curación del ciego, que nos hace ver todo con claridad, y la curación del sordo balbuciente, que abre el oído a la palabra de Dios y al que se le suelta el nudo de la lengua para dejar hablar a Dios y así dejar que sea la palabra de Dios la que haga una nueva humanidad. Sin esta renuncia seguiremos hablando de Dios y dando respuestas verdaderas, pero nada cambiará, porque es un Dios que está en el pensamiento y en los deseos, como en Pedro, pero no en las acciones. Y como dice Santa Teresa de Jesús, las palabras de Dios son obras. Santiago lo dice en la segunda lectura: la fe, si no tiene obras, está muerta. Muéstrame esa fe tuya sin obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Pero las obras aquí no son simplemente los medios o virtudes para ganarme el paraíso, que según Cristo y San Pablo ya es un proyecto y una obra de Dios preestablecida, realizada precisamente por la Pascua de Cristo. Las obras de las que habla Santiago no son las observancias legalistas judías y obsesivas de los fariseos que todavía circulan en las parroquias. Para tranquilizar la conciencia van a misa, rezan y hacen obras de caridad y hasta pertenecen a algún grupo.
Pero cuando se trata de no hablar del prójimo, de no cobrarse una venganza, de aceptar las diferencias, de ser justos y equitativos, de trabajar sin esperar una recompensa, de ser insobornables, ahí sí, ya el discurso pasa de claro a oscuro. Aquí en Santiago las obras por excelencia son para convencerme yo mismo de la propuesta de Jesús, de dar respuesta a la pregunta individual y personal de Jesús. Para mí, ¿quién es Jesús? Entonces las obras son el amor, la justicia, la fraternidad, la paz, tomar la cruz cada día, que no es simplemente resignación al sufrimiento y a la frustración, porque ese no es el proyecto de Dios. Dios nos hizo para que fuéramos felices, sino asumir cada uno el amor como uniforme, como dice Pablo en Colosenses 3, 12, 17, que meditábamos precisamente estos días. Dice Pablo, vuestro uniforme, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. Entonces no se trata de discursos psicológicos o sociológicos, sino de compromiso, de aceptación. Entre el decir y el hacer hay mucho trecho, decimos nosotros. Jesús aprueba el decir de Pedro, que habla en nombre de todos, pero reprueba y reprende drásticamente el hacer de Pedro y hasta lo llama Satanás, es decir, obstáculo para el proyecto de Dios, que es precisamente lo que significa diablo o Satanás, obstáculo. De ahí que lo invite al seguimiento, que no es simple y llanamente ir al lado de Jesús para aceptar aquello que me conviene o que me es cómodo, sino ponerse detrás, porque el que va llevando de la delantera, cargando la cruz, marcando el camino y realizando el plan de Dios es precisamente Jesús. Por eso el discípulo tendrá que estar siempre en un constante aprendizaje, ir detrás del Maestro, pues en los caminos de Dios todo se va haciendo nuevo, nada está ya definido, porque Dios es misterio y nos debe sorprender siempre como un regalo que nos llega de improviso. Dios es siempre don. Por eso ningún concepto, ninguna palabra, ningún discurso humano lo podrá jamás definir. Son las obras y el seguimiento el que nos va indicando el camino y llevando a la meta. Pues en el camino de la cruz de Jesús se encontraron los amigos y los enemigos. Pero fue la fuerza y el amor de Dios quien le ayudó a subir al madero y a dar la vida para enseñarnos y mostrarnos de cuál palabra nos estaba hablando. Solo entonces a través de la cruz encontraremos la verdadera respuesta a esa pregunta fundamental. Pero no es una cruz de adorno, de plata o de oro que me cuelgo al cuello como amuleto, ni con la que me santiguo para comenzar un partido de fútbol o un examen para el que no he estudiado, a ver si del cielo me baja el Espíritu Santo. Pues Cristo vino a traernos la salvación eterna, la esperanza sobrenatural, no una doctrina para hacer más tolerable la convivencia humana, aunque se interesa de salvar y redimir toda realidad terrena, pero siempre en función de la fidelidad y de la felicidad eterna. Por eso no basta con saber quién es Jesús, sino seguirlo e imitarlo en aquello que le es más específico, el amor a la cruz para la salvación de todos los hombres, buenos o malos. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a amar esa cruz, a seguir la propuesta de Cristo y a expresar nuestra fe en el compromiso con las obras de la verdad y la justicia, que es el amor, el perdón y la misericordia entrañable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.